Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Quiero invitarles a escuchar un pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. Dice la palabra de Dios: acercándose entonces algunos de los saduceos, los cuales sostienen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano la tome por esposa y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamientos, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Bueno, en esta mañana quisiera solamente enfocarme en una verdad en este pasaje, aunque pudiéramos comentar otras cosas, pero solamente quería aclarar pues una duda que pudiera existir en muchos, porque como sabemos, las escrituras a veces son citadas fuera de su contexto y mucha gente termina creyendo algunas cosas que se dicen, cuando en realidad, aunque citan la Biblia, no es lo que la Biblia está enseñando. Y aunque aquí, repito, hay muchas cosas que pudiéramos sacar de este pasaje, y yo sé que muchas personas piensan más en el asunto el ejemplo que los saduceos le pusieron a Jesús con relación a la mujer que se había casado con los 7 hermanos y que no había dejado descendencia. El punto aquí estaba en que, como bien dice la Escritura, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso es que o ponen este ejemplo para tratar de agarrar al Señor, como decimos, de atrás para adelante, ¿no? Pero en realidad el punto que ellos querían demostrar era ese, de que no había resurrección. Estarían esperando que Jesús les dijera, pues, no hay resurrección de muertos, pero sí hay resurrección de muertos. Y eso fue lo que Jesús quiso enseñar aquí. El texto que yo quiero aclarar es el versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Generalmente usted lo habrá escuchado hasta la primera parte, donde dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es usado este texto indiscriminadamente, muchas veces, sin tener en cuenta el contexto del pasaje. Por eso es que yo titulé al devocional: el Dios de todos, los vivos y los muertos. Porque Dios es el Dios de todos, de los que viven y de los que han muerto también. Por eso es que no podemos hacer una declaración así
sin tener en cuenta el contexto del pasaje, lo que está enseñando el Señor Jesús aquí. Y es bien sencillo cuando Él pone, por ejemplo, a Moisés, a quienes los saduceos respetaban mucho. Dice, pero que los muertos resucitan, o sea, como argumentando de que sí hay resurrección de muertos, le dice el Señor a un Moisés, ¿verdad? A un Moisés, a quien ustedes le creen y a quien ustedes respetan. A un Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llaman al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Sin embargo, Moisés llama a Dios, el Dios de estos patriarcas. Por lo que la enseñanza del Señor Jesús es que estos patriarcas resucitarían. Porque el punto aquí está en eso, en que hay resurrección de muertos. Y si hay resurrección de muertos, entonces Dios es el Dios de todos, de los vivos y los muertos. Porque los que han muerto resucitarán. Ahora, lo que sí es correcto decir es que Dios solo se relaciona con los vivos. Es decir, que para llevar una relación con Dios, para poder estar en comunión con Dios y poder relacionarnos con Él, pues hay que estar vivos, definitivamente. Pero no quiere decir que Dios no sea el Dios de los muertos. Y hace, creo que 2 días, ¿no? O un día, se está celebrando el Día de los Santos Difuntos. Y algunos sí pretenden relacionarse con los muertos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque los muertos están muertos. Y no tenemos ninguna autoridad bíblica para tratar de comunicarnos con ellos. Dios se relaciona con los vivos, pero es el Dios de todos, incluyendo a los muertos. Y por eso le alabamos y le bendecimos, porque sabemos que los que han muerto en Cristo resucitarán para vida eterna. Y los que no, pues resucitarán también, pero para enfrentar el justo juicio de Dios. Por lo que quiero solamente animarles a los vivos, para que sostengamos una comunión con Dios real y verdadera. Aprovechemos la vida que Dios nos da para poder, entre otras cosas, pero la más fundamental de todas, relacionarnos con Él. Encontrar en Él nuestro mayor anhelo. Encontrar en Él el gozo de nuestra vida. Que la existencia nuestra sea para glorificar el nombre del Señor. Porque el beneficio por excelencia que tenemos los que estamos vivos es poder llegarnos hasta la presencia de Dios y encontrar en Él a nuestro Padre, a nuestro amigo, a nuestro Señor, y poder disfrutar de su presencia. Así que ya sabe, cuando usted oiga a alguien citar este pasaje fuera de contexto, ya usted sabe lo que tiene que pensar, ¿verdad? No es que Dios está haciendo diferencia entre vivos y muertos, en el sentido de que Él no tiene nada que ver con los que han muerto. No, como dice la segunda parte del versículo, porque para Él todos viven, los que estamos vivos en el presente y los que han muerto, todos viven para Dios, en el sentido de que los que han muerto resucitarán. Así que bueno, pues que esto nos ayude, porque yo tuve en una ocasión un incidente, ¿verdad?, con relación a una costumbre que para mí era nueva, allá en la iglesia de Arriaga, donde pastoreé en Chiapas. Pues los muertos, los que morían, eran los familiares, lo velaban, y muchos de ellos querían velarlos en el templo. Eso, a pesar de que era algo nuevo para mí, pues yo no le vi mayor problema. Algunos estaban citando este pasaje ahí fuera del contexto, ¿verdad? No queremos
en el templo un servicio con los muertos presentes allí, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nada que ver, ¿verdad? El pasaje o el texto ahí. O sea, realmente, aunque no era costumbre, en este caso para mí, tener un servicio fúnebre en el templo, pues para mí se me presentó la oportunidad de predicar el Evangelio a los familiares del muerto, que nunca irían al templo quizás, en ninguna otra ocasión. Pues hay que aprovechar de que esas personas van a venir al funeral y van a estar allí en la iglesia y se les va a predicar el Evangelio. Eso es lo que importa, que esas personas, los familiares del difunto, hayan tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y pudiera dar algunos otros datos, ¿verdad? Pues no quiero, hace muchos años de esto, pero a veces, como en una ocasión, el difunto no era una persona que digamos que haya sido una buena persona. Una persona que no andaba en buenos pasos. Pero no por eso vamos a dejar de brindar la oportunidad a la familia de escuchar el Evangelio. Usted lo que no puede hacer es ponerse a echarle flores al muerto con tal de agradar a la familia. Hay sabiduría de Dios para manejar estos asuntos sin tener que mentir y sin tener que ofender a nadie. Pero la oportunidad de predicar el Evangelio pues no debe ser pasada por alto. Entonces, en ese caso, pues, y en otros, muchas veces el versículo es sacado fuera del contexto. Repito, el Señor Dios nuestro es el Dios de los vivos y de los muertos también. Porque para Él los muertos viven, por cuanto habrá una resurrección. Así que, amados hermanos, que Dios me los bendiga y que puedan los que estamos vivos, por la gracia de Dios hasta el día de hoy, pues cultivar una relación con Dios cercana, dando gloria y alabanza a su nombre siempre. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque aprendemos en tu palabra que tú eres el Dios de todos, de los vivos y de los muertos, aún de los que están por nacer. Tú eres el Señor de toda la tierra, el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes a los que estamos vivos para vivir, Señor, cerca de ti, siendo siempre tú glorificado en nuestras vidas. En esta mañana te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y sé con las necesidades, con las peticiones que ellos tienen, oh Señor, respondiendo sus oraciones en el tiempo y en la voluntad tuya. Concédenos la gracia de poder esperar en ti, Padre. Te pedimos en esta mañana una bendición muy especial para nuestra hermana Linda Álvarez, que está cumpliendo años, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Linda, de su esposo, de su familia. Bendícela grandemente, Señor, y que ella tenga un día feliz, bendecido. Y las peticiones de su corazón, tú las respondas en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo. Gracias por nuestra hermana, Padre. Y si hay alguien más en esta mañana cumpliendo años de nuestros hermanos que nos escuchan, bendícele, Señor, grandemente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, hermana Linda, que Dios le bendiga, que le regale un día lleno de su bendición y que siga cumpliendo muchos años más. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.